Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez. Vamos a hacer un ejercicio de continuidad. Ya tenemos hechos algunos explicando la definición de continuidad, cada uno de los puntos que se deben cumplir. Vamos a ir a este ejercicio y fijaos que aquí tenemos una función que es la función 1 partido x. Hay que tener cuidado con esta función, que es una función que muchas veces nos piden y aparece en los ejercicios de continuidad, porque es una función que es de este estilo. Esto sería x. Esto sería y. La función 1 partido x sería así. ¿Qué ocurre? Que aquí vemos que en el punto 0 esta función no es continua. Entonces, ¿qué ocurre? Que f de x, 1 partido x, ya vemos que en x igual a 0 no es continua. Es más, en x igual a 0 la función no está definida. Decimos que la función no existe en x igual a 0, no existe ningún valor que encontramos para x igual a 0. Decimos que en x igual a 0 no existe f de 0. ¿Lo vemos? Bien, no existe la función en el punto 0. Entonces, ¿por qué digo esto? Hay que tener cuidado porque siempre os insisto que hay que estudiar la continuidad en el punto donde la función se rompe, que sería el punto 2. Pero también tenemos que fijarnos, y también os insisto, en qué tipo de funciones tenemos aquí. Esta que tenemos aquí abajo, lo que vamos a llamar f2, a esta la vamos a llamar f1, f2 es una recta, con lo cual la función va a ser siempre continua. No hay que estudiar ningún punto posible de discontinuidad. Pero tenemos que f1, al ser del tipo 1 partido x, ya vemos que en x igual a 0 no es continua. Con lo cual, este estudio de la continuidad deberías empezar haciendo esto. Diciendo que en x igual a 0 no es continua. Si nos da una función más extraña, bueno, pues tendríamos que verlo. En este caso, es una función que sabemos que no es continua en el punto 0 porque anula el denominador. Pero también es una función que es muy típica y que podemos sabernos que es de esa forma. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a hacer el estudio en el punto 2, que es donde la función se rompe. Ya tenemos que en el punto x igual a 0 la función no es continua. No existe f de 0. Bien, entonces, vamos a ver el punto 2. Entonces decimos, calculamos si existe f de 2. Entonces decimos, f de 2, ¿qué función tengo que coger para el punto 2? ¿f1 o f2? Fijaos que 2 está incluido aquí en x mayor o igual, ¿no? Con lo cual tendré que coger 2 por 2 más 1, que sería 5. El punto 1 se cumple. En el punto 2 existe f de 2. Vamos al punto 2. Tenemos que calcular el límite de f de x cuando x tiende a 2. Y para eso tenemos que estudiar los límites laterales. Entonces, hacemos el límite de f de x cuando x tiende a 2 por la izquierda y el límite de f de x cuando x tiende a 2 por la derecha. Entonces, cuando x tiende a 2 por la izquierda, son los valores que son menores que 2, ¿no? ¿Lo vemos? Bien, entonces, cuando x es menor que 2, estamos en 2 por la izquierda. 2 por la izquierda, recordad que es 1,9999, con lo cual estaríamos aquí. Entonces, sería el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda, de 1 partido x. Sustituyo, y eso me sale que es 1/2. En este caso, tenemos que hacer el límite de f de x cuando x tiende a 2 por la derecha. ¿De quién? De los valores que están situados a la derecha de 2. 2 por la derecha, justo el valor que está inmediatamente a la derecha de 2, es decir, 2,0000. Entonces va a coincidir que va a ser este de aquí, ¿no? Sería 2x más 1, corresponde esta función para los valores mayores que 2, 2 por la derecha es mayor que 2, sería 2x más 1. Sustituyo, y esto nos quedaría 2 por 2 más 1, que sería 5. ¿Cómo son los límites laterales? Los límites laterales son distintos, ¿no? Decimos que el límite de f de x cuando x tiende a 2 por la izquierda es distinto del límite de f de x cuando x tiende a 2 por la derecha. Lo vemos, ¿no? Uno es 1/2 y el otro es 5. Esto es distinto. Con lo cual, de aquí que obtengo, digo que no existe el límite de f de x cuando x tiende a 2. Entonces, esto no se cumple. Si no existe el límite de f de x cuando x tiende a 2, pues no se va a cumplir
la tercera condición, ¿no? Si no se cumple la 2, no se cumple la 3. Con lo cual estamos ante una discontinuidad inevitable. Sería este caso. Discontinuidad inevitable. Lo vemos, ¿no? Bien, entonces, en este caso, fijaos, el salto es desde 1/2 hasta 5. Decimos que tiene un salto finito. Y para ver el salto finito, porque no es infinito, lo vamos a ver, ¿no? En el punto 2, que sería este. Entonces, cuando x tiende a 2 por la izquierda, cuando nos aproximamos por la izquierda, el valor que toma es 1/2. Estaría aquí. Sería este valor, que sería 1/2. Y cuando x tiende a 2 por la derecha, el valor que toma sería 5, ¿no? El salto iría desde 1/2 hasta 5. Esto es por la derecha y esto sería por la izquierda, con lo cual este resultado de salto sería 4,5. Decimos que tiene un salto finito igual a 4,5. Cuidado con las funciones en las que aparece 1 partido x, que es bastante normal, tenemos que tener en cuenta esto. Yo creo que ha quedado claro, ahora es vuestro turno, os toca practicar y recordad que la clave para aprender es comprender. Adiós.